¿Cuál es la relación de las Haftodas, segunda de Samuel, con Deuteronomio 32:51? Pero la primera y más simple, así, sencilla, sin analizar lo que está diciendo. ¿Cuál es? Un cántico, ¿ok? David está presentando un cántico al Padre por la protección que ha tenido para él, destrucción para sus enemigos. Ese estilo, son 8 los cánticos que hay en toda la Torá, 8, entre los cuales está cuando pasaron el Mar Rojo, ¿verdad? Está el de Débora, ¿se recuerdan el de Débora? Está el de Ana, después de que salió embarazada, ¿no? Con Samuel. Está el de Josué. Total que son 8, ¿ok? Otro día los vamos a analizar, vamos a meterlos todos juntos, pero todos tienen características muy parecidas. Y esta es la razón por la cual está. Luego vamos a analizar un poquito al terminar, si nos da el tiempo, la porción de Samuel, ¿verdad? Las similitudes que encontramos ahí y por qué lo está haciendo de esa manera. Empezando con la parashá de este sábado, la porción de esta mañana, ¿qué es lo que nos llama la atención a nosotros de esta parashá? ¿Qué es lo que está haciendo ahí el escritor? ¿Qué es lo que está haciendo Moshe? Primeramente, recuerde que el padre le está dando la instrucción a Moshe y le dice: quiero que hagas un cántico para que quede de testigo contra ellos para las generaciones futuras. ¿Se recuerdan en la parashá pasada? ¿Por qué era? ¿Cuál es la razón que el padre está diciendo que escriban este cántico? A ver, refrésquenme la memoria porque yo no me acuerdo de mucho. ¿Por qué le está pidiendo él a Moisés que escriba este cántico? ¿Qué es lo que quería él que le recordaran? ¿Okay? Proceder. ¿Y cuál era el objetivo de recordarles ese proceder? Les recordaba su situación. ¿Cuál era la situación de ellos? Para generaciones futuras, ¿verdad? Era esto. ¿Cuál iba a ser la situación de esas generaciones futuras? Iban a ser dispersados. Para que ellos entendieran la razón por qué iban a ser dispersados, por qué habían sido castigados y echados entre los pueblos, humillados entre los pueblos, cautivos entre los pueblos. ¿Por qué después de haber sido un pueblo el cual el Padre había engrandecido, había prosperado, había bendecido, por qué se iban a encontrar cautivos en Babilonia? ¿Por qué los asirios iban a venir y llevárselos? ¿Dónde había quedado entonces el poder y la protección de Hashem para ellos? ¿Por qué? Porque ustedes me abandonaron a mí. ¿Qué les dijo? Que soy fuente de aguas vivas y se cavaron pozos secos. Esos dioses a los que adoran, que no les proveen nada. Ellos les tenían que dar de comer, como cuando se recuerdan lo que comentamos la otra vez del libro de Daniel, los que le llevaban comida, ¿no? Supuestamente porque el dios venía todas las noches a comérsela. Daniel y el dragón tenían que llevarle comida porque tenía hambre el diosito ese, imagínense. Miren, la forma como Moshe tuvo que presentar este cántico es una forma como una demanda legal. El cántico de Moisés está dividido en 5 partes. Ahorita vamos a poner cuáles son las 5 partes en las que está dividido. Pero la forma como lo está haciendo es cuando 2 partes están en conflicto. Y obviamente las 2 partes en conflicto aquí son el Creador, Hashem, y Israel. ¿Cómo se conoce en las demandas legales esto? El demandante y el demandado, ¿verdad? Que se conoce en inglés como the plaintiff and the defendant. ¿Ok? Entonces el plaintiff, que viene siendo como digamos en términos para cuestiones legales, el que está haciendo, el que representa esa parte es ¿quién? Es el fiscal, ¿verdad? El que está acusando, diciendo por esta y por esta razón vas a hacer. Y el defensor y el que se tiene que defender tiene también un abogado, ¿no? Pero uno está presentando que el otro ha faltado en algo, ha traspasado, ha transgredido, ha violado las cláusulas ya sea de la ley o de un pacto que hay entre los dos. Porque las demandas no siempre son solamente de que alguien cometió un crimen en contra de alguien o hizo algo indebido en contra de alguien, porque también son cuando 2 partes tenían un contrato y una de las 2 faltó, que es el caso en el cómo Moshe está presentando este cántico. El Padre hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí
y Israel falló. Ahora se le está presentando y le dice para generaciones futuras, para que sepan por qué se ha tenido que pasar la sentencia que se está pasando en ellos en su vida, para que quede como testimonio. Acuérdense que en los casos civiles, en las demandas, y como este es el estilo que se está presentando, existen testigos. ¿A quiénes está llamando como testigos? A la tierra y a los Shamaim. ¿Por qué se está llamando a ellos como testigos? Ninguna contestación es mala, de todas aprendemos. Pero les voy a poner, antes que analicemos eso, las 5 partes en que está dividido el Cántico de Moisés. Primero es el preámbulo. Y si entendemos para qué es un preámbulo, ¿no? ¿Alguien que me lo explique, por favor? Presentando las partes, número 2. O sea, los que están en contienda. Un análisis histórico. Número 3. 4. Este no es muy bonito. El castigo que se va a dar, o sea, la sentencia, ¿va? Y 5, la restauración. Sí, hermano, dígame. Presentando, la 2, el Cántico de Moisés está dividido en 5 partes, desde el principio hasta el final. El preámbulo, se está haciendo una presentación de la situación que está aquí, presente, a las manos, de lo que se va a tratar. Luego se presentan las partes, o quiénes son los involucrados aquí en el caso. 3, hay que hacer un análisis histórico, o sea que hay que presentar evidencias del por qué se está llevando a cabo este caso, por qué se está trayendo a corte, por qué se va a pasar la sentencia que se va a pasar, cuáles son las evidencias que hay dentro del análisis histórico. Va a estar la evidencia de cuál de las partes que falló, dónde falló, qué fue lo que una de ellas proveyó su parte, pero la otra no lo hizo. O sea, hay un análisis histórico. Y la otra parte es el castigo. Después de que se presentan las evidencias, ¿no? Ok, esto es lo que se va a hacer, este es el castigo que se le va a dar al que falló, ¿verdad? Al que quebrantó el juicio. Luego, restauración. Porque acuérdense, los castigos y las disciplinas del Padre no son para destrucción total. Son para restaurar, son para volvernos a Él, para hacernos ver de que estamos mal. Por eso cuando nosotros leemos, como estaba diciendo nuestra hermana allá, de que solo miramos de juicios y de matanzas y todo eso, ese no es el objetivo final. Eso es consecuencia de lo que pasó aquí, en el análisis histórico. Y esas no se pueden evitar. Recordemos, las consecuencias del pecado van a llegar. Esas no las podemos evitar. Y por eso es que llega esto, por eso llega el castigo. Pero la razón de esto es para traernos a restauración. Fíjense cómo va progresando. En esa forma lo está presentando Moshe. Que el preámbulo se está invocando al cielo y a la tierra como testigos. Se está empleando, voy a volver a repetirlo, un estilo de lenguaje que se utiliza en las demandas legales. La introducción, preámbulo, es una introducción. Ahora, el lenguaje que está utilizando es un lenguaje legal. Siempre fue usado por los profetas, este tipo de lenguaje. Cuando se exhortaba a Israel, siempre se hablaba de esta manera. Se les exhortaba y se les decía, ustedes han quebrantado la Torá, ustedes han abandonado a su Creador, ustedes han hecho esto y esto y esto, y esto es lo que les va a pasar. Siempre los profetas estuvieron haciendo eso. El tipo de lenguaje que Moisés está utilizando a través de todo el cántico es un lenguaje muy antiguo. Y todos los estudiantes de las escrituras, teólogos y no teólogos y rabinos, están de acuerdo que el lenguaje que se ha utilizado en este canto da testimonio de que es de la antigüedad, de los días que sucedieron esas cosas. Se le llama como a un lenguaje arcaico. No sé si me explico, la palabra quiere decir que se ha utilizado y se ha encontrado en la arqueología, en las reliquias arqueológicas. Por ejemplo, ustedes han visto en algunos diccionarios de que se han encontrado las imprentas antiguas. ¿Sabe cómo eran las imprentas antiguas? ¿Sabe que la imprenta no es nada nuevo? No lo inventó Gutenberg, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Rollo de qué? De papiro, de árbol. No, ¿de qué? No, tampoco. En eso se imprimía. ¿La imprenta cuál es? La que imprime. ¿Nunca han visto los diccionarios bíblicos ustedes?
Y han visto ahí los que se han encontrado, existen, están en los museos. Un rollo de piedra. Una piedra redonda, era un cilindro que se rodaba, o sea, se marcaba en la piedra las letras y todo lo que querían copiar, y marcaba donde lo fueran a marcar, ya sea en la piel o en el lodo, hacer tabletas de barro. Esa era la imprenta de ese entonces. De los sumerios, los egipcios, todos ellos, ¿no? El estilo de lenguaje y las palabras que se han utilizado y que se encuentran en el hebreo, en este cántico, son el mismo tipo de lenguaje que se ha encontrado en piezas arqueológicas de la antigüedad, como los cilindros de imprenta de los sumerios. O sea, el cántico en sí mismo da testimonio de la antigüedad que dice tener. O sea, que no puede ser algo, ¿cómo se dice? Forzado. No puede ser, ¿cómo se dice? Counterfeit, ¿verdad? Arcaicos, palabras arcaicas, sí, que son de antigüedad, de los tiempos en los que se han encontrado muchas reliquias, ¿verdad?, de la arqueología, de civilizaciones antiguas. ¿Dónde se encuentran algunas partes de un cántico, aún dentro de las mismas escrituras, que da testimonio que este cántico data de esa época? Una de las partes donde se ha encontrado es en el libro de Job. Vayan a Job capítulo 32, 16. Miren el mismo estilo de palabras que está utilizando este amigo de Job, que le está llamando y le está diciendo: ¿por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo? De acuerdo a él. Job capítulo 32, del verso 16. Dice ahí, mire: yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. ¿Cómo es un vino que no tiene respiradero? Una bolsa, imagínate cómo está. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que hace la fermentación? Se hincha y está lista que nomás le pinche un hoyito a usted y va. Y así se sentía él, dice, como vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. ¿Saben qué es la palabra lisonjero, verdad? Haciéndole la barba. Sí, eso es lisonjear, queriendo quedar bien con él nomás, abriéndole palabritas ahí, pero con engaño, porque no sé hablar lisonjas. O sea, yo no sé hablar, yo te voy a decir cómo es, no te voy a estar ahí por las ramas, ni te voy a estar haciendo ahí. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. O sea, está atestiguado que, ¿sabe qué? Si yo me pongo a hacerlo de esa manera, el Padre, el Creador, me va a llamar a juicio, y Él me va a acabar. Así que tengo que hablar como son las cosas. Por tanto, Job le dice: oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Así se sentía él, aunque sabemos que está equivocado. Porque es lo que quiere hacer, ¿qué es? Es hacerle ver a Job: ¿sabes qué? Tú estás mal, tú has hecho algo, tú pecaste, porque te están pasando las cosas que te están pasando porque algo hiciste, y yo te voy a hablar y te voy a dar mis juicios, y esto es lo que te voy a decir. Le está diciendo ¿no? Ese tipo de lenguaje de cuando se hacía se iba a hacer un speech, una oratoria, se iba a hablar en público. Para hablar en público se utilizaba este tipo de lenguaje. No, uno de sus amigos, Eliú, que es el mismo tipo de lenguaje antiguo que se está utilizando en el cántico de Moisés. Ahora, llamando a los cielos y a los Shamaín, miremos Isaías capítulo 1, desde el 2 hasta el 26, y leo: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Hashem, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Hashem, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Hashem de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Hashem, escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Hashem, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendías vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestra boca delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Hashem lo ha dicho. Sigue hasta el versículo 26 y dice: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como era antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Se fijan cómo termina la exhortación que el Padre le está haciendo a Israel? Le dice, al final voy a restaurar tus jueces como al principio. ¿Qué nos recuerda esto? La oración que hacemos siempre, ¿verdad? Que les estaba diciendo yo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Padre de llamarlos para justicia, para juicio? Es para dejarlos así, ¿verdad que no? Es para restaurarlos. Pero toda esta parte, y vamos después de la explicación, a mirar un poco de mala interpretación que hay en estos versículos que se utilizan, esto de las lunas nuevas, ¿no? Y tus fiestas solemnes, y ya no las quiero, estoy hastiado de ellas. Y son los que se presentan para decir, ya ves, ya no hay que guardar lunas nuevas, ya no hay que guardar fiestas, porque miren lo que está diciendo él ahí. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué el Padre le está diciendo que no quiere ya esas lunas nuevas, ni esas fiestas? ¿Era porque las estaban celebrando? ¿Por qué era? ¿Ya estaba cansado, ya no quería que le celebraran fiestas? ¿Cómo las estaban celebrando? Las estaban haciendo por hacerlas nomás, mecánicamente. Pero cuando ya no estaban allí, dice, vuestras manos están llenas de sangre. ¿Qué les estaba haciendo con ellos? De pecado. También dice que En diferentes clases de pecados, todas las cosas. Hay unos juicios y unas advertencias y que el Padre le hace a Israel, oiga, que parece ser a veces que los juicios que él llama a las otras naciones se quedan bien pequeñitos, como la forma como le habla a Israel, ¿eh? Pero es que así como se ama, también así lo tiene que reprender, porque lo ama mucho. No parece como que, hey, si me quieres tanto, hey, no me quieras tanto, pues no, es por ese mismo motivo, es por la responsabilidad, es por el grande amor que le tiene Israel, que lo llama más severamente que a los demás pueblos, porque tú, conociendo lo que conoces, habiéndote entregado y teniendo lo que tienes, no es para que te comportes como los demás, sabiendo lo que sabes. Y eso se aplica para nosotros, ahora en día. A veces nosotros, yo puedo entender, porque a mí, a todos nos pasa eso, ¿no? Cuando quebrantamos el sábado, o cuando fallamos en la observancia de los mandamientos, por descuido,
porque no andamos pendientes, pero de eso a que lo hagamos a sabiendas, hay mucha diferencia, ¿eh? Y nosotros, yo sé que estamos aprendiendo, algunos de nosotros, que pues a observar el sábado, las cosas que no se deben de hacer, ¿verdad? Y yo a veces observo cosas, pero no llamo la atención luego, porque no quiero que se mire como que es algo arbitrario, sino pero a su debido tiempo, cuando lleguemos al estudio otra vez nuevamente, ¿no? Las porciones que siguen hablando de estas cosas, y si se presenta la oportunidad de hablar de esto, ¿sabes qué? Estas cosas no son aceptables en Shabbat, no se deben de hacer. Yo sé que estamos aprendiendo, pero ¿cuántas veces necesitamos repetir lo mismo para que se nos quede? Unos 3 años. Unos 3 años. ¿Qué es lo que estaba mencionando hace un rato? ¿No? Que cuando se estudia la Torá diariamente, como tiene que ser, mirándolo de un punto de vista cultural, del idioma, de las costumbres, las tradiciones, nos agilizan, nos capacitan la mente, la inteligencia, nos ayudan mucho. Y la razón que no se nos quedan las cosas porque no ejercitamos nuestra mente en estas cosas. Por ejemplo, el que descifremos, ¿sabe que volviendo se me acordé ahorita que cuando dicen los rabinos que el valor numérico de exhortación en hebreo es el mismo valor numérico de por amor? El valor numérico que sale del hebreo de la palabra exhortación, rebuke, es el mismo valor de que tiene la palabra por amor. O sea que cuando se exhorta, cuando el padre exhorta, lo hace por amor. Es con ese objetivo. Es por esa razón. Volviendo a los cielos y la tierra, vamos a leer otro versículo, Miqueas capítulo 1. Miqueas 1, vamos a mirar otra más y luego vamos a mirar. Miqueas capítulo 7, del versículo 18. 7, 18, 19. Bueno, dice: ¿qué Elohim como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Okay? ¿Se fijan las promesas de esperanza que el Padre está dando? Que la restauración la va a hacer Él, y la va a hacer por el pacto que juró a nuestros padres, dice, porque Él se deleita en la misericordia. ¿Se fija que no se deleita Él en hacer justicia, pero lo tiene que hacer porque también es parte de su carácter? Él no se alegra con castigar. Dime qué padre se alegra con castigar a los hijos. ¿Pero lo tiene que dejar de hacer o lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer. Usted no castiga a su hijo y lo castigué, ¿verdad? Estoy esperando que hagas algo malo para castigarte. No lo hace así. Pero si es necesario, si el hijo se portó mal, si nos portamos mal, necesitamos la rectificación, necesitamos el castigo. Pero Él se deleita en la misericordia, no en el castigo. Pero eso no quiere decir que Él va a dejar de castigar. ¿Okay? Eso también tenemos que tenerlo claro. Dice, va a sepultar nuestras iniquidades, lo va a arrojar en lo más profundo de la mar. No una analogía que está haciendo ahí. Ustedes saben que hay partes en el mar que todavía no han podido medir qué tan profundo es, que no hay máquinas que han podido llegar. Algunos de ustedes miran el Discovery Channel o el History Channel o el National Geographic, y las cosas que presentan ahí, hay partes tan profundas que no penetran la luz del sol, ahí es una oscuridad. Van y ponen luces, son millas y millas para abajo. Y él aquí el profeta está diciendo, los va a sepultar ahí, o sea que ya no van a volver a salir. Porque Hashem, ¿cómo no quisiéramos nosotros ser, o que las personas fueran, ¿no? Que cuando perdonan, olvidan. Porque eso es lo que está queriendo decir ahí. Y una vez que ya sepulte otros pecados ahí, ya no los voy a volver a sacar. No los voy a volver a repetir, no te los voy a estar echando en cara. ¿Sí? Los voy a olvidar, los voy a sepultar. Finito, se murió, ya nomás se hable del asunto. Es lo que está diciendo el Padre. Ahora,
¿por qué está llamando? Ahora vamos a ver, ¿por qué es que está llamando a los cielos y la tierra como testigos? ¿Por qué? Vamos a Deuteronomio 4:26. Devarim 4:26. Cuando estén ahí, me lo lee alguien. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, o desde que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Ok, vamos a ver entonces, desde el principio del libro de Devarim, Moshe le está diciendo al pueblo, de antemano, antes que entren a la tierra de Canaán, le está diciendo él, no van a estar ahí muchos días, porque ustedes van a volverse, van a quebrantar el pacto, y el Padre los va a esparcir por los pueblos, y van a quedar poquitos de ustedes entre las naciones, donde el Padre los va a mandar. Pero está diciendo, yo pongo por testigos al cielo y a la tierra. Aquí acuérdense que lo que está haciendo Moshe es que está llamando a este pueblo que va a entrar a la tierra de Canaán a que concerte un pacto con el Padre. Y los cielos y la tierra están sirviendo de testigos en ese pacto. Como cuando, acuérdense que ¿qué es lo que hemos dicho que es la representación simbólica que hay cuando el Padre toma a Israel como pueblo suyo? Que se casa, que Él es el esposo, Israel es la esposa, ¿no? Y cuando hay un matrimonio, ¿a qué se llama? No se piden, no, sí, pero ¿no se piden testigos? Sí. Se piden testigos. Y siempre son dos testigos los que se llaman. Sí. De que son testigos que estas dos parejas se están uniendo en matrimonio, ¿verdad? El Padre se está uniendo, por así decirlo, ¿no?, en matrimonio con Israel. Los está haciendo su pueblo. Y yo voy a ser tu Elohim, yo voy a ser tu esposo. Y tú mi pueblo, tú vas a ser mi esposa. Y yo ocupo dos testigos. Y está poniendo a los cielos y a la tierra. O sea que antes de que ellos hicieran el pacto, estos son los testigos que el Padre llama, a los cielos y a la tierra. Entonces, cuando les pasen estas cosas a ellos aquí, cuando ya estén en las tierras, lo que a ustedes les ha pasado, están los testigos aquí, conscientes de que a ustedes les ha sucedido así, porque fallaron. Porque la tierra va a ver sus pecados, porque los cielos los están observando todo el tiempo, porque ellos estaban allá cuando concertamos un pacto, y ellos se han dado cuenta a través de la historia que fueron ustedes los que fallaron. Les vuelve a decir otra vez, miren, no es la única vez, en el capítulo 30, un poquito más atrás ahí, el versículo 19, lo vuelve a mencionar como testigos. Una hoja más atrás ahí. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es Deuteronomio de Devarim, capítulo 30, versículo 19. Una hoja allá atrás donde estaban. Entonces, estos son los testigos que estaban presentes cuando se promulgó, cuando se dio el edicto, cuando se llamó al pacto. Entonces, a ellos también se les está llamando cuando se va a pasar la sentencia. A ustedes les va a pasar esto, y a la tierra y a los cielos llamo por testigos. ¿Por qué los cielos? Pero ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Que el Padre escoge a estos de testigos. No le van a fallar, son fieles. ¿Y saben qué? Y están tomando nota fiel, ¿cómo es usted?, de lo que está sucediendo. Los cielos no se refiere al espacio azul que usted mira ahí. ¿Se está refiriendo a qué? A los seres que son testigos, a los malaj. Y a otros también, que puedan estar allí. A la tierra, ¿por qué? Porque sobre la tierra están sucediendo estas cosas. Por así decirlo, un testigo ocular. ¿Quiénes son los mejores testigos en un caso, en una corte? Los que vieron y dijeron, yo vi, yo te oí, yo estaba ahí cuando sucedieron las cosas. Pero uno que a mí me dijeron, eso no vale. No sirve los testigos, búsquenme otro, ¿verdad? Como cuando contrataron testigos falsos en contra de Yeshua. Dicen que buscaban uno y otro testigo de lo que lo estaban acusando.
Pero como todos se contradecían entre sí porque eran mentiras lo que estaban diciendo, no pudieron encontrar un buen testigo para poderlo condenar a él. Y utilizaron algo que dentro de la ley judía no era aceptable hacer. ¿Y saben qué era eso? Y también lo utilizan las leyes de este país. Una persona no se puede acusar ella misma, porque utilizaron el testimonio cuando le preguntaron a Yeshua, dinos si tú eres el Hijo del Altísimo. Le dijo, tú lo has dicho. Y se rasgó sus vestidos. No se puede incriminar uno mismo. Aún dentro de la ley de este país, una persona que está acusada no puede decir, sí, yo soy culpable por esto, pero sabe que sí lo utilizan a veces. Hey, él está dando testimonio, ¿qué más? Tienen que haber siempre testigos. Y por eso es que a veces llaman hasta los mismos policías, aunque ellos no estaban ahí, los ponen como testigos. Y le leen los derechos, ¿no? En los derechos dice, todo lo que digas, ¿verdad?, va a ser usado en contra tuya. Pero bueno, estamos diciendo que a Yeshua utilizaron en contra de él algo que no se permitía dentro de la ley judía, y era incriminación propia, y lo utilizaron. Por eso a Pablo, cuando miraba que estas cosas sucedían, les llamaba y les decía, le decía, sentado de acuerdo a la ley, está sentado para juzgarme, quebrantando la ley. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que un juez que supuestamente está queriendo juzgar porque la ley se ha quebrantado, la está quebrantando? Porque lo que estás haciendo, le dijo, es en contra de la ley. Por eso le dijo a Yeshua también a ellos, tumbas blanqueadas. Y Pablo les dijo, pared blanqueada también. ¿Me mandas a bofetear quebrantando la ley? ¿Cómo vas a bofetear a un testigo o golpearlo? ¿Ya lo comprobaste que es culpable? En el momento de que se está llevando a cabo el juicio, la persona se considera inocente hasta que está comprobado. Pero a él ya lo estaban castigando. Es el estilo que utilizaron los profetas, y siempre ellos se presentaban en la primera persona, como que si fuera Hashem mismo que estuviera hablando, ¿no? Miren la forma como lo dice Moisés. Cuando nosotros recordamos los profetas como Isaías y miramos que ellos se presentan como que el Padre es el que está hablando, miramos que lo pueden hacer de esa manera porque ellos lo están representando. Es el mismo trabajo que hace un abogado. Cuando habla por su cliente, ¿no? Habla por el que está representando. Y ellos pueden decir como si fuera el mismo que está hablando. Y Moshe, Isaías y todos ellos, la forma que utilizan de hablar, lo están haciendo en representación del Padre mismo. Porque acuérdense que el Padre, en muchas de estas ocasiones, Él no está hablando directamente con el pueblo. A quien le está diciendo, así como le vas a decir, es a Moshe a quien llamó y le dijo, les vas a decir esto y esto y les vas a hacer este cántico. Y llega Moisés y les habla, ¿verdad? Como que si fuera Hashem mismo que estuviera diciendo las cosas. Entonces, ¿por qué lo puede hacer? Porque Él es la representación legal de Él. Ellos estuvieron presentes cuando fueron la promulgación del pacto. Ellos fueron los testigos. Vamos a ver la otra parte ahora, que es la parte 2. Se está presentando a Hashem y a Israel. Y para presentar las partes se tiene que presentar el carácter de ellos, cómo son. Y a eso es lo que está llamando la forma como el cántico está siendo escrito. ¿Cómo se presenta el carácter del Padre? ¿Qué palabra me dice a él, Miguel, que firme? La primera palabra que aparece en el cántico, que representa su carácter, parte de su carácter. ¿Cómo es? Versículo 4 dice, Él es la roca, cuya obra es, mire, Él es perfecto, Él es recto, es un Elohim de verdad, no tiene ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Este es el carácter del Padre, así como lo está representando Moshe, que es el que está hablando legalmente por Él. En el Salmo 18, David está presentando al Padre de la misma manera. Miren el Salmo capítulo 18. Dice, te amo, oh Hashem, fortaleza mía. Hashem, roca mía y castillo mío y mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Hashem, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. 18, capítulo 18, Salmos, desde el versículo 1 hasta el 3. Porque eran cosas que se utilizaban para protección. Y parte del carácter del Padre es de proteger lo que a Él le pertenece. Él, ¿cuántas veces protegió a Israel de los enemigos alrededor de ellos?
Eran con lo que ellos se familiarizaban, ¿no? El mismo salmo que nosotros leemos cada Shabbat, el 95. Se fijan como dice el versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Hashem. Cantemos con júbilo ¿a quién? A la roca de nuestra salvación, de nuestra protección, de la que nos da vida. Acuérdense que la salvación es dar vida, volver a la vida. Eso es parte del entendimiento que tenemos que tener de la palabra salvación. Muchas veces hemos entendido salvación como que vamos a ser llevados. La palabra salvación es que da vida. Por eso, en otras palabras, otra forma de entenderlo es la resurrección. Cuando usted y yo, después de que estemos descansando en el polvo de la tierra y seamos resucitados, es entonces que vamos a tener la salvación. Esa es la salvación, la resurrección. Ya estuviste muerto, ya volviste a vivir. Eso es lo que se me viene a mí a la mente. Se dice que ya fue salvo, ya es salvo. Tenemos la esperanza que vamos a ser salvados. Tenemos la esperanza que vamos a ser resucitados, en otras palabras. Tenemos la esperanza de la resurrección. Esa es la esperanza que Israel siempre tenía. Esa es la clase de salvación en la que Israel siempre esperaba. Volver a la vida, porque sabían que ellos iban a morir un día. Pero sabían de que no se acababa ahí. Entonces que iban a obtener salvación. En otras palabras, iban a obtener vida. ¿Y cómo se obtenía vida después de muerto? Siendo resucitado, ¿no? Entonces, ¿qué es salvación? Volver a vivir dentro de los muertos, ¿no? Los que descansan en el polvo de la tierra. Esa es la esperanza que tenemos del Padre. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba. Porque el nombre de Hashem proclamaré, engrandecer a nuestro Elohim. Saben que ellos cuando miran aquí en el versículo, los sabios, los rabinos, cuando miran aquí este versículo 3, lo que se deduce es que cada vez que vamos a estudiar la Torah, hay que bendecir el nombre del Padre, porque se va a proclamar su nombre. Miren que dice, porque el nombre de Hashem proclamaré. Estamos proclamando y hablando acerca de su carácter, cómo es Él, ¿verdad? Y cuando dice eso, engrandecer a nuestro Elohim. ¿Y cómo es la manera como nosotros, dentro de nuestras limitaciones, podemos engrandecer el nombre del Padre? Si no es a través de bendiciendo su nombre, a través de la alabanza, a través de reconocer que Él es digno, que Él es fuerte, que es, como dice aquí, es como una roca, bendiciendo su nombre. Cuando hacemos las bendiciones, el Karish, seas bendito, exaltado, elogiado, nuestro Rey. Hacemos eso como preámbulo al estudio, ¿no? De la parashá, de la porción. Aquí está en el 32:3. En el versículo 3 dice, porque el nombre de Hashem proclamaré, engrandecer a nuestro Elohim. Ahí está. Entonces, antes de proclamar el nombre de Él, hay que engrandecerlo. O sea, hay que bendecir el nombre de Él antes de hablar y de estudiar la Torah. Es lo que se deduce. Por eso siempre se eleva una oración, se bendice el nombre del Padre, antes que entremos en el estudio de la palabra. Ahora, miramos la parte como es el carácter del Padre, ¿no? Porque estamos mirando que son las diferentes, bueno, ya lo quité, las 5 partes, ¿no? Y estamos en la parte 2, que son las partes que están en contienda. ¿Cuál es el carácter de la otra parte, a la que se está llamando a juicio? ¿Cómo es? El Padre era ¿cómo? Es una roca, es perfecto, es recto, es verdad, sin ninguna iniquidad, es justo y recto. Este es el que está demandando, ¿no? ¿Cómo es Israel? Corrompido, dice ahí, mire, corrompido, con mancha, perversos, torcidos, pueblo loco e ignorante. Imagínense la gran controversia, la gran diferencia, ¿verdad? Entre el que está demandando y el demandado. A veces en las cortes, ¿no? Y en los juicios como que hay dudas si será cierto que pues el que lo está demandando tendrá razón. Si será así inocente o será culpable el que está haciendo. Pero ese no es el caso en el cántico que está presentando aquí Moisés. Es como el norte y el sur, como el este y el oeste, como lo blanco y el negro. El Padre perfecto en todos sus caminos. Y Israel, ¿cómo? Más torcido que un camarón, ¿verdad? Mas sin embargo, el Padre usa de su misericordia y nos perdona porque nos ama, por amor a los padres. Y los echará al mar, sí. La pregunta que nos haremos y que se hace siempre, ¿no? A través de lo que está escrito aquí en el Cántico de Moisés, es ¿en qué Israel ha deshonrado a Hashem su Padre y Hacedor? ¿Okay? ¿Por qué es que Él lo está llamando de esta manera?
Dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. O sea, llamemos pruebas de lo que yo estoy diciendo, que ustedes son torcidos, ustedes son corrompidos, ustedes son aquí, son allá. Hay evidencia de que ustedes son así. Yo no estoy diciendo esto por decirlo, está diciendo el Padre, ¿no? Yo les voy a presentar. Miren, revisen la historia, escuchen lo que dicen sus ancianos, escuchen lo que están diciendo sus padres. ¿Qué fue lo que yo hice por ustedes y cómo ustedes me pagaron a mí? Para que vean si hay justicia, si hay verdad en lo que yo estoy hablando, en lo que les estoy presentando a través de este cántico. Porque el cántico era ¿qué? Era un testimonio para las generaciones futuras. Cuando se encontraran en el problema que él les está diciendo que se va a encontrar, es por esta y por esta y por esta razón. Luego quizás vamos a entrar en el análisis histórico, el castigo y la restauración de Israel después de la oración. Vamos a hacer la oración ahorita, ponernos de pie.